Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Von Allgemein Wissen, un podcast del Colegio Alemán de Cali. Mi nombre es Sara Correa Jiménez, soy estudiante de grado 12 y personera de este año lectivo. Este episodio lo estamos realizando en el contexto de la conmemoración en Latinoamérica del Día de la Prevención del Acoso y la Intimidación Escolar. El 2 de mayo fue elegido como el día en el cual los colegios de Latinoamérica tenemos la posibilidad de poner en evidencia esta realidad que se presenta en los contextos educativos. Hoy estamos aquí con la coordinadora de convivencia escolar, Salomé Domínguez, para poder conocer un poco más sobre este tema, las definiciones, herramientas de prevención y las estrategias de atención de situaciones de intimidación y acoso que se puedan presentar en el Colegio Alemán de Cali. Hola Sara, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y por acompañarnos a hablar de este tema tan importante que nos genera tanta preocupación a los padres de familia, a los profesores y a ustedes como estudiantes. Quiero plantearte la primera pregunta, y es, ¿qué quiere decir cuando hablamos de intimidación y acoso escolar? Bueno, antes de responderte esa pregunta, quiero hacer una anotación y es lo importante de utilizar el término en español, en lengua castellana. Cuando nosotros utilizamos el término bullying, muchas veces se ha vuelto tan común que creemos que todo aquello que pasa entre los estudiantes es bullying. Y realmente perdemos el enfoque de las conductas que implican este tipo de violencia en los colegios. En esa medida, respondiendo a tu pregunta, la intimidación y el acoso son un tipo de violencia que aparece entre pares, donde pueden estar involucrados dos o más chicos, que ocurre generalmente en el contexto escolar, que puede ser a nivel físico, a nivel social o a nivel verbal la agresión, y es una conducta que está tipificada bajo 3 características en especial. 1, que tenga un comportamiento agresivo por una de las partes y que genere y que se perciba, más vale, una intención de generar un daño en el otro. La segunda es que se perciba un desbalance de poder, y el desbalance de poder no necesariamente es porque uno sea más grande que el otro, sino que aquel que se percibe como víctima o que tiene el rol de víctima, si pudiéramos decirlo así, se percibe como más débil en esa relación que se establece. Puede ser desde la fuerza física, por algún tipo de amenaza por información vergonzosa, o también, que es muy común, por un estatus de popularidad que puede tener el chico que realiza la intimidación. Es importante dar claridad que generalmente pensamos que en el acoso y la intimidación escolar solamente hay dos roles, el chico que intimida y el chico que es intimidado. Y si bien esos son 2 roles que aparecen, hay una figura de un chico o de una chica que genera unas conductas de intimidación, hay quien las recibe, que es el chico que es intimidado o acosado, están los padres de ambas partes del conflicto que también tienen un rol activo en estas situaciones, y hay otros que son los chicos que generalmente perciben el conflicto y que en algunas ocasiones desde lo pasivo, o sea, desde tratar de ignorar la situación o desde generar conductas de burla, también tienen una participación en estas conductas de intimidación. No necesariamente la intimidación se percibe como una agresión física. Hay conductas de exclusión, de segregación, de desprestigio, de estigmatización, que si perduran en el tiempo, tendrían la tipificación de una situación de violencia por intimidación o acoso escolar. Para concretarte, una situación de acoso e intimidación escolar tiene 3 características. 1, un comportamiento agresivo o una intención de generar un daño. 2, un desbalance de poder y que el comportamiento sea repetitivo y sistemático, o sea, que sea constante y que dure en el tiempo, generando un impacto negativo en el chico que recibe este tipo de conductas. Ok, Salomé, ahora entiendo la importancia de llamar esta situación como intimidación y acoso escolar y no como bullying y las características de esta. La segunda pregunta ¿es la intimidación y el acoso escolar el peor problema de convivencia escolar? Bueno, Sara, esta pregunta es muy importante y muy valiosa porque es
importante que todos podamos entender que el acoso y la intimidación escolar son una expresión de muchos tipos de violencia que se pueden presentar en las instituciones educativas o en los contextos educativos. Realmente, si me preguntas, para mí el mayor problema de la convivencia escolar son las diferentes violencias en las cuales el acoso y la intimidación escolar es uno de ellos. Pensar que solamente el acoso y la intimidación escolar es el más grave es caer un poco en un mito reduccionista de pensar que esa realidad que los adultos percibimos en los chicos es lo más grave. Claramente es algo muy grave que tiende a tener consecuencias muy negativas en los diferentes actores del conflicto, pero también es importante no perder la perspectiva de que el peor problema que tiene la convivencia son todos los tipos de violencia que se pueden encontrar dentro de una comunidad, ¿ya? Hay otros tipos de violencias que no necesariamente cumplen con las 3 características que te expliqué ahora, que siguen siendo muy graves y que también requieren toda la atención y todo el ejercicio de prevención por parte de los adultos que estamos en las instituciones educativas. Claro, no se trata de minimizar la situación de intimidación y acoso escolar, sino de tener presente que las otras formas de violencia y la violencia en general es algo grave. La siguiente pregunta es, ¿cómo identificar que un niño está sufriendo acoso e intimidación escolar? Creo que hay algunos indicadores que es importante tener en el radar para que tanto los adultos que estamos en el colegio como los adultos que están en las casas podamos hacer una supervisión puntual y oportuna. Una son cambios muy drásticos como una baja evidente y repentina en el rendimiento académico, estas conductas de rechazo que muchas veces persisten en el tiempo, no es que un día me dio pereza, al otro día sí, sino que los chicos empiezan a escalar con conductas de rechazo a asistir al colegio y muchas veces en casos extremos a desarrollar hasta fobias escolares y empezar a evidenciar signos de angustia y ansiedad como la falta de apetito, el insomnio, síntomas estomacales, dolores de cabeza. Si este tipo de síntomas empezamos a percibirlos en nuestros hijos o en nuestros estudiantes, es importante ponerles un ojo, darles la atención que se requiere, porque si bien no todos los chicos que desarrollan estos síntomas están siendo víctimas de acoso o son síntomas asociados al acoso o a la intimidación escolar, y que no todos los chicos que tienen acoso o intimidación escolar van a presentar los mismos síntomas, sí es muy importante que tengamos en cuenta que esas son conductas en las cuales debemos ser muy vigilantes para encontrar cuál es el origen, y si es el caso en el cual el origen de estos síntomas está asociado al acoso y la intimidación escolar, poder dar una atención oportuna e inmediata. Así como es importante entender el origen de este tipo de situación, también es interesante saber cuáles son las consecuencias de estos. ¿Qué consecuencias puede traer el bullying o matoneo en los niños? Bueno, yo creo que si nosotros nos ponemos como a pensar en las noticias que hemos visto y en la información que nos llega, sabemos que la intimidación y el acoso escolar como un tipo de violencia, pues lamentablemente se ha llevado muchas vidas, ha generado muchos conflictos y muchos problemas en los chicos. No nos vayamos pues muy lejos. Aquí en Colombia hemos tenido historias muy tristes como las de Sergio Urrego, como de esta chica Yadira Perdomo, una niña que quedó en silla de ruedas después de que sus compañeros pensaron que era muy gracioso hacerle unas bromas pesadas en las cuales ella tuvo unas lesiones significativas en su cuerpo. Y sí, el acoso y la intimidación escolar, al igual que todos los diferentes tipos de violencia que pueden sufrir los niños, niñas y adolescentes, puede tener consecuencias a nivel físico, emocional y social. Hay algunas que, digamos que se pueden documentar, como son la baja autoestima, actitudes pasivas frente a la educación, algunos de ellos a constituirse como trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, la pérdida del interés por el estudio, sentimientos de culpabilidad, la idea de generar como un rechazo a todo lo que sucede en la socialización
en general. Se conocen casos de chicos que han tenido síndrome de estrés postraumático después de atravesar por etapas pues, de acoso significativo. Aquí es importante que los adultos podamos entender que tenemos una misión supremamente grande. Y si bien es importante entender que el acoso, la intimidación y otros tipos de violencia pueden generar consecuencias y secuelas, esto también depende del apoyo, de la contención y el soporte emocional que tengan los niños. Con esto te quiero decir, es una realidad supremamente grave, la cual debemos atender a tiempo, de forma oportuna y de forma adecuada, porque de esa intervención que nosotros hagamos también depende cuáles pueden llegar a ser las consecuencias. Un caso de acoso, de intimidación escolar, en el cual se lleve una ruta adecuada, una unión casa-colegio y se le brinde a ambos chicos, tanto al chico que acosa e intimida como al que recibe el acoso y la intimidación, se les brinde la atención que necesitan, realmente es una situación que puede convertirse en un aprendizaje y no en un problema emocional. Entonces, las consecuencias también dependen del rol proactivo que tengamos los adultos que estamos acompañando a los chicos en este tipo de problemáticas. Y si bien, Sara, entender las consecuencias y el origen es muy importante, también es importante comprender que es muy lamentable, pero esta realidad se presenta en todas las condiciones sociales. En los colegios privados, en los colegios públicos, en países como el de nosotros o en países con otro tipo de características o otro tipo de idiosincrasias. Lamentablemente este tipo de violencia ha roto fronteras, ha pasado y tiene diferentes formas de expresión. Y creo que es una de las situaciones a nivel educativo donde los gobiernos más han hecho énfasis. A nivel nacional tenemos la ley 1620, que es la ley de convivencia escolar, que de hecho una de sus prioridades o de sus objetivos principales es la mitigación de cualquier tipo de violencia que se presente en las instituciones educativas, incluyendo el acoso y la intimidación escolar. Es impactante, Salomé, según lo que nos cuentas, el impacto que puede tener el acoso y la intimidación escolar en un individuo. Sin embargo, muchos deciden guardar silencio. ¿Por qué algunos niños deciden no contarles a sus padres la situación que están viviendo? Y hay muchos chicos que deciden no contarle a sus padres y hay veces tampoco contarle a sus amigos o no contar en el colegio. Y yo creo que lo podríamos reunir en 3 motivos, sin caer, bueno, hay situaciones que pueden llegar a ser muy subjetivas, pero en general hay 3 motivos por los cuales los chicos prefieren guardar silencio o vivir en silencio este tipo de violencias. Uno, puede ser por miedo a amenazas del acosador o por ser tildado por el resto de los chicos de ser sapo. Ese es un estigma que creo yo que existe hace muchísimos años en los colegios, que sigue existiendo y que provoca que muchos chicos tengan tristemente que atravesar por estas situaciones en silencio. 2, puede ser la falta de confianza en las consecuencias o en el estilo en el cual los padres de familia puedan como tratar de resolver esto. Hay muchos chicos que manifiestan haberse quedado callados porque temen que la reacción de sus padres sea tan abrupta que pueda como sobredimensionar el problema y no terminar siendo del todo escuchados. Y también debemos ser conscientes que hay chicos que tienen mucha desconfianza en el sistema y en la respuesta oportuna de las instituciones educativas, porque puede ser un proceder lento, puede ser un proceder a lo mejor que esté muy burocratizado o que puede ser muy dispendioso, o que pueden ellos tener que estar sometidos a hablar con muchas personas y eso genera mucho más estrés en los chicos y hay veces simplemente deciden atravesar pues esta situación en silencio. Y teniendo en cuenta eso que nos estás contando, Salomé, ¿qué crees tú o qué nos puedes aconsejar como comunidad que podemos hacer cuando un niño o niña adolescente está pasando por estas situaciones en su colegio? Con esta pregunta que tú me haces, quiero devolverme un poquito a los roles que te expliqué que aparecen en este tipo de violencia, porque lo más importante es conocer cuál es el rol que yo desempeño frente a esta situación que se está presentando. Entonces, si yo soy el padre o la madre o el acudiente del chico que está siendo intimidado,
lo más importante es entender que debo hacer equipo de trabajo con el colegio. O sea, hay una necesidad de corresponsabilidad, que las instituciones educativas y los papás entendamos que este tipo de violencias podemos ayudarle a los chicos a enfrentarla con herramientas adecuadas si somos un equipo de trabajo. De igual forma, pues es escuchar activamente a nuestros chicos, conocer sus vivencias, aprender de ellas, y que nuestros hijos sientan que antes de una reacción impulsiva de parte de nosotros van a tener un hombro y una escucha en la cual ellos se pueden recostar para poder tramitar emocionalmente todo lo que están viviendo. Sabemos que es supremamente doloroso ver a tu hijo llegar a la casa desanimado, aburrido, muchas veces golpeado, y que esto perdure durante mucho tiempo en sus vivencias, pero es supremamente importante mantenerlos lo más serenos posibles para que ellos puedan tener confianza en nuestro proceder. Es decir, que la angustia de vivir este acoso o intimidación no podemos sumarle el tener que lidiar con un mal manejo por parte de los adultos que los acompañamos. Si es el caso, buscar una ayuda de un profesional externo en salud mental, o bueno, especialmente sea en salud mental. Esa ayuda sí es necesaria, no solo para trabajar las consecuencias del acoso y la intimidación escolar, sino también en el fortalecimiento de habilidades sociales y de afrontamiento. Este es otro rol muy importante. Si por el contrario yo soy el papá o la mamá o el acudiente del estudiante que está acosando o intimidando, debo estar muy abierto a identificar las necesidades que tiene mi propio hijo desde las manifestaciones de violencia en las cuales él está participando activamente, haciendo o dándole a otros esas manifestaciones de violencias. En otras palabras, si yo busco movilizarme de forma preventiva para que la intimidación y el acoso escolar sea un tipo de violencia que desaparezca de los colegios, no solamente debo movilizarme a encontrar soluciones y reparaciones cuando mi hijo es el que está siendo intimidado, sino también tener una figura muy activa en el proceso de reparación cuando es mi hijo el que ha agredido a otro chico. Y en estos otros roles incluiría yo a los estudiantes que muchas veces visibilizan este tipo de violencias y se ríen o tienen algunas conductas de aprobación o siguen lo que ellos llaman juegos pesados, que en realidad no son juegos, son expresiones de violencia. Creo que si hago parte de este equipo es empezar a reflexionar qué sucedería si fuera a mí el que le está pasando eso, cómo quisiera que alguien me ayudara. En la campaña que hicimos el año pasado, justo por esta misma época, en la coyuntura de la conmemoración de la prevención, del Día de la Prevención del Acoso y de la Intimidación Escolar, tratamos de darle a los chicos un rol de cuál crees tú que sería tu aporte para evitar que a un amiguito o una amiguita tuya le suceda algo parecido como al acoso o a la intimidación escolar. Y si yo soy un padre de familia y tengo conocimiento de que está sucediendo algo con un estudiante que no es mi hijo, es supremamente importante darle un buen uso a la información que me llega y tratar de alentar a las familias involucradas a encontrar una solución a través del diálogo y no necesariamente a través de la violencia. Listo, Salomé, y en estos casos donde el padre, madre o acudiente va a ejercer su rol en este tipo de situación, ¿cuál es la ruta de atención en el colegio y local para tratar el acoso e intimidación escolar? Hay lineamientos que nosotros seguimos a nivel nacional y a nivel local, y hay unos que construimos internamente a potestad de cada uno de los colegios. Lo más importante y lo primero que piden estas rutas es procurar romper con el silencio. No podemos pretender brindarle a los chicos vivencias diferentes, más adecuadas y más sanas, y acompañarlos a romper con este tipo de violencia si no procuramos estrategias diferentes. Por eso lo más importante para poder romper o cortar con cualquier tipo de violencia es salir de esa etapa del silencio, decir esto está pasando, necesito ayuda, o como familia necesitamos ayuda. La ruta de atención integral a la convivencia escolar da 4 fases.
que debemos realmente cumplir todos. Está la parte de prevención de las conductas violentas, la parte de la promoción de las competencias ciudadanas y de los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, las estrategias de atención y de seguimiento, que son las que nosotros tenemos internamente en el Colegio Alemán. Si en algún momento un padre de familia o un acudiente, alguien tiene conocimiento de una situación de acoso e intimidación escolar, es supremamente importante que lo ponga en conocimiento de forma oficial por parte del colegio. Pueden acudir a la coordinación de convivencia escolar, pueden acudir a los psicólogos del equipo de orientación, a las coordinaciones de sección, a los jefes de curso, pero es oficialmente decir al colegio: esto está pasando, nos preocupa esto, mi hijo está pasando por esto, o por el contrario, sé que mi hijo le está haciendo esto a otro chico. Como la responsabilidad de nosotros va en ambas vías, siempre van a ser escuchadas ambas partes del conflicto, tanto el chico que presuntamente está siendo acosado como el chico que presuntamente está acosando. Ambas partes van a tener voz, tanto ellos como sus familias, y a ambas partes se les va a atender sus necesidades específicas. Indudablemente el chico que está atravesando por una situación de violencia necesita contención emocional, pero los chicos que están teniendo conductas de acoso e intimidación escolar también nos evidencian unas necesidades que deben ser atendidas. Todos y cada uno de los casos de intimidación escolar deben ser registrados. Si hay alguna situación o un detonante de agresión que se presenta en el colegio, ahí interviene el área de la médico escolar. La médico escolar interviene y es la que debe hacer la supervisión y garantizar el bienestar físico del chico. De la misma forma, así no fuera una agresión física, sino que fuera un tipo de violencia psicológica, son los psicólogos del colegio los que también intervienen para dar una contención emocional. Todos los casos de acoso e intimidación escolar en los que se comprueben las tres características: un desbalance de poder, una intención de generar un daño y una sistematización, un acto sistematizado en el tiempo, todos son registrados en el Comité de Convivencia Escolar y además son registrados en el CIUSE, que es una plataforma a nivel nacional que lleva un registro y un control de las situaciones de acoso e intimidación escolar, pero también de las estrategias institucionales. Creo que vale la pena en este momento invitar a los padres de familia que estén interesados en conocer cuál es la ruta de atención interna que tiene el Colegio Alemán. Pueden buscarla en la página institucional. Hay un apartado que tiene el departamento de orientación y ahí pueden encontrar todos los archivos donde encuentran unos diagramas y unas rutas de cuál es el rol que ejerce cada uno y cuál es el paso a paso para atender situaciones de acoso e intimidación escolar. Muchas gracias, Salomé, por la valiosa información que nos has dado en el episodio de hoy. Para cerrar, quisiera entonces recordarles que el acoso y la intimidación escolar son temas delicados que requieren atención, y para ello es importante tener en cuenta que no solo el estudiante intimidado y el que intimida están envueltos. Todos podemos aportar a un ambiente escolar sano, y tengamos pendiente que el colegio está siempre dispuesto a ayudarnos. El 2 de mayo se conmemora el Día de la Prevención del Acoso y la Intimidación Escolar. Les recordamos a las familias que a nivel institucional, esta semana y la siguiente se estará realizando actividades a las que esperamos nos acompañen. Muchas gracias a nuestros oyentes por escucharnos. Agradecemos al Departamento de Mercadeo, al Departamento de Tecnología y especialmente a nuestra invitada Salomé Domínguez, del Departamento de Orientación. Esto fue Von Allem ein bisschen, un podcast del Colegio Alemán de Cali.